La historia de Shelby y Tony comienza en circunstancias extremas. Un grupo de adolescentes atrapadas en una isla desierta tras un supuesto accidente aéreo. Desde el primer momento, Shelby y Tony parecen incompatibles. Shelby es educada, optimista, correcta. Habla con dulzura, sonríe constantemente y parece vivir bajo una fe profunda que lo ordena todo en su vida. Representa la calma, el control, la bondad casi exagerada. Tony, en cambio, es pura rabia, impulsiva, sarcástica, defensiva hasta el extremo. Viene cargando una vida de pérdidas, abandono y desconfianza absoluta hacia el mundo. No cree en nadie, mucho menos en alguien como Shelby. Desde el primer cruce, saltan chispas, comentarios mordaces, choques constantes, una tensión que parece odio, pero que tiene algo más debajo. Tony interpreta la positividad de Shelby como falsedad. Shelby ve la agresividad de Tony como una coraza evidente. Ambas están a la defensiva, y la isla solo amplifica todo. Mientras el grupo intenta sobrevivir, Shelby busca unir, cuidar, mantener la esperanza. Tony se mueve desde la desconfianza y la rabia, pero también desde la protección feroz hacia quienes considera su gente, especialmente hacia Marta, su mejor amiga. Shelby observa esa lealtad silenciosa, y ahí empieza algo a cambiar. Porque debajo de la agresividad de Tony, Shelby empieza a ver dolor. Y debajo de la sonrisa de Shelby, Tony empieza a notar rigidez y miedo. No se caen bien, pero se leen. La parte termina con ambas entendiendo algo sin decirlo. La otra no es lo que aparenta. Y en un lugar donde no puedes huir de nadie, eso es el inicio de algo inevitable. La convivencia forzada empieza a desgastar la hostilidad inicial. No porque Shelby y Tony se vuelvan amigas de repente, sino porque la isla no permite mantener máscaras durante mucho tiempo. Shelby sigue mostrándose amable incluso cuando Tony la ataca. No responde con ironía ni con agresividad, responde con paciencia. Y eso desconcierta a Tony. Está acostumbrada a que el mundo le devuelva los golpes. No sabe qué hacer cuando alguien no se defiende atacando. Poco a poco, las discusiones se vuelven menos venenosas y más personales. Ya no se pelean solo por comida o decisiones del grupo. Se pelean por lo que representan. Tony acusa a Shelby de ser falsa, de esconderse detrás de una sonrisa perfecta. Shelby, por primera vez, no esquiva el golpe. Se defiende, pero con honestidad. Admite que su fe y su actitud positiva no son solo convicción, también son una forma de controlar el miedo. Ese momento cambia algo. Tony empieza a ver a Shelby como alguien real, no como un estereotipo. Y Shelby empieza a entender que la rabia de Tony no es crueldad, es supervivencia. Los momentos de cercanía llegan sin aviso. Compartir tareas, cuidarse cuando alguien está mal. Silencios que ya no son incómodos. Tony se sorprende a sí misma buscándola con la mirada. Shelby se da cuenta de que la opinión de Tony le importa más de lo que debería. Hay una escena clave donde la tensión deja de ser solo verbal. Una discusión intensa termina demasiado cerca, demasiado cargada. Ninguna cruza la línea, pero ambas sienten lo mismo. Esto ya no es solo conflicto. La parte termina con Shelby cuestionándose algo que nunca se había permitido pensar, y con Tony enfrentándose a una sensación que detesta casi tanto como desea: vulnerabilidad. Porque cuando el odio se agota y no queda indiferencia, lo que aparece suele ser algo mucho más peligroso. A partir de ese punto, la relación entre Shelby y Tony cambia de frecuencia. Ya no están todo el tiempo chocando, pero tampoco están tranquilas. Ahora hay tensión, una tensión distinta, silenciosa, incómoda. Shelby empieza a sentirse atraída por Tony de una forma que la confunde profundamente, no solo por su fuerza o su intensidad, sino por lo que hay debajo: la lealtad feroz, el dolor mal cerrado, la vulnerabilidad que Tony no muestra a nadie. Para Shelby,
que ha vivido toda su vida intentando encajar en lo que se espera de ella, sentir esto es aterrador, porque no entra en su sistema de creencias, porque no sabe cómo nombrarlo sin romper algo importante dentro de sí. Tony, por su parte, se da cuenta antes de lo que le pasa, lo siente en el cuerpo, no en la cabeza, y eso la pone a la defensiva. Empieza a marcar distancia, a lanzar comentarios más duros, a provocar, no porque quiera alejar a Shelby, sino porque no sabe cómo manejar lo que despierta en ella. Hay momentos de cercanía que ya no pueden leerse como amistad, miradas que se sostienen demasiado, un contacto que dura un segundo más de lo necesario, un silencio que vibra. En una escena clave, la tensión estalla, no en una pelea, sino en un momento de vulnerabilidad compartida. Shelby, agotada de fingir, deja caer la máscara. Admite que no es tan fuerte como parece, que su sonrisa no siempre es sincera, que tiene miedo de quién es realmente. Tony escucha y no se burla, no ataca, se queda. Ese gesto lo cambia todo. Por primera vez, Shelby se siente aceptada sin condiciones. Y por primera vez, Tony se siente necesaria sin tener que pelear. El deseo ya no es una idea abstracta, es algo presente, incómodo, real. La parte termina con ambas conscientes de lo mismo, aunque ninguna lo diga en voz alta. Esto ya no es una conexión emocional cualquiera, y lo que viene después va a exigirles enfrentarse a verdades que llevan años evitando. La conexión entre Shelby y Tony ya no puede esconderse detrás de miradas o silencios largos. Ambas saben que lo que está pasando es real, y eso es exactamente lo que lo vuelve aterrador. Para Shelby, el conflicto es interno y profundo. Su fe, su educación, la imagen perfecta que ha mantenido durante años empiezan a resquebrajarse. No porque Tony la obligue a nada, sino porque con Tony no puede fingir. Shelby se debate entre lo que siente y lo que cree que debería sentir. Intenta convencerse de que es una confusión causada por la situación extrema, por la isla, por el estrés, pero no funciona. Cada vez que Tony se acerca, cada vez que la defiende, cada vez que la mira sin juicio, Shelby se siente más ella misma, y eso la descoloca. Tony, en cambio, vive el conflicto desde otro lugar. No duda de lo que siente. Lo que le da miedo es perderlo. Tiene pánico a abrirse y que Shelby se eche atrás, a ser una experiencia pasajera, a volver a quedarse sola. Cuando finalmente cruzan la línea y reconocen lo que hay entre ellas, el momento es intenso pero frágil. No es una celebración. Es una mezcla de alivio y miedo. Shelby se permite sentir, pero casi de inmediato aparece la culpa. Empieza a distanciarse, a cerrarse, a pedir espacio sin saber cómo explicarlo. Tony no entiende ese cambio repentino. Lo vive como un rechazo, como una traición. La rabia vuelve, pero esta vez duele más, porque ya no nace del desprecio, sino del apego. Hay una confrontación dura. Tony explota, Shelby se rompe, y en medio de ese choque, queda claro algo doloroso. Se quieren, pero no están luchando la misma batalla. La parte termina con ambas separadas emocionalmente, cada una atrapada en su propio miedo, y con la sensación de que si no se dicen la verdad completa, van a perderse de verdad. La separación emocional deja a ambas expuestas, sin discusiones que distraigan, sin rabia que proteja. Shelby se queda sola con el conflicto que ha intentado evitar desde el principio. No es Tony, no es la isla, es ella. Por primera vez, se permite cuestionar lo que le enseñaron sobre quién debía ser y a quién debía amar. Entiende que su fe no la hizo fuerte por sí sola, la hizo esconderse. Ese reconocimiento duele, pero también libera. Tony, por su parte, enfrenta un miedo distinto, el de haber vuelto a confiar y quedarse sin nada. Se prepara para perder, como tantas veces antes. Cuando vuelven a hablar, la conversación ya no es defensiva, es honesta.
Shelby no intenta justificar su distancia, no pide tiempo indefinido, hace algo más difícil. Dice la verdad. Admite que siente lo mismo, que siempre lo sintió, que el miedo la hizo huir, no la falta de amor. Y ese gesto lo cambia todo. Tony no responde con euforia, responde con cautela, porque amar no le resulta fácil, pero tampoco quiere volver a cerrar. Lo que se reconstruye entre ellas no es perfecto ni inmediato, es real. Se eligen desde un lugar más consciente, sin prometer eternidad, pero sin esconderse. La relación no las salva de la isla ni de sus traumas. Las acompaña mientras aprenden a sobrevivir sin negarse. El cierre de su historia no es una fantasía romántica. Es algo más coherente con The Wilds. Dos personas que en medio del caos encuentran un lugar seguro la una en la otra. Porque a veces, amar no significa tener todas las respuestas, sino atreverte a decir quién eres y quedarte, aunque tiemble todo.